Sembrando sueños. Y si esta película recupera a los Álvarez Quintero, Adolfo Dufour. ¿Qué tal? Bienvenido a Una de Cine. Encantado. Tú has hecho una cosa parecida, pero en este caso centrándote en Luis Cernuda. Sí, Luis Cernuda a mí me parece uno de los poetas fundamentales de la denominada posteriormente Generación del 27, pero sobre todo me parece que es un poeta actual, desconocido, el habitante del olvido, como lo denominó Rafael Alberti, y que habría que recuperarlo porque yo creo que si se leyese más a Cernuda, esta sociedad sería mejor. Trata fundamentalmente tres aspectos, que es, por una parte, la soledad, por otra parte, el amor y el desamor, en su sentido más amplio, en su sentido más profundo, estudio desgarro, y por otra parte, la sensibilidad, la mirada hacia sus semejantes, lo que le llevó a participar en las misiones pedagógicas. Y esto lo has hecho con el apoyo, con la ayuda económica de Atrapasueños, que es Atrapasueños Cinema, porque también Atrapasueños es editorial. Joaquín Recio, bienvenido. Muchas gracias. Viste claramente que había que hacer un documental ahí de Cernuda, que por cierto ahora ya su casa por fin va a ser recuperada en Sevilla. Sí, ya es patrimonio de los sevillanos y de las sevillanas la casa. Se va a empezar la obra, que es una buena noticia, y seguramente se inaugurará de cara al año 27, ¿no? El centenario de la generación. La verdad que era fácil, después de haber trabajado con Adolfo en otros documentales, plantear un documental como Cernuda, que un poeta que nos une, porque la pasión que teníamos los dos por este poeta hizo cristalizar después la película, una película, bueno, que ha tenido un recorrido y que va a seguir teniendo, que todavía estamos en cartelera, y ha sido un placer volver a trabajar con Adolfo y seguir trabajando con él, claro. Ajá. Decías, Adolfo, que son tres puntos cardinales, en este caso, en los que se sustenta Luis Cernuda, el habitante del olvido: la soledad, el exilio, también, por supuesto, su identidad sexual. Sí, efectivamente, pero el documental, cuando decía lo del amor y el desamor, me refería en su sentido más profundo, independientemente de homosexual o heterosexual, él lo trata con una profundidad total. Y efectivamente la homosexualidad de alguna manera podía coartar en aquella sociedad pataca en la que él vivió su vida, pero él la asumió siempre de una manera libre. En Sevilla, en la niñez, hijo de militar, etcétera, sufrió una cierta coacción y tal, pero él descubrió de repente Málaga. Le gustaba mucho Málaga. Y tiene un en poema Málaga encontró esa libertad sí. que él ansiaba, esa libertad en todos los aspectos. Tiene un poema precioso dedicado al cementerio de Sansueña, que no es otro que el de Torremolinos. De Torremolinos, sí, porque él se alojaba ya en Torremolinos, en lo que llamaban la casa del inglés, que supongo que tendría alojamiento allí, y el único sitio donde Cernuda fue realmente feliz, dicho por él, fue el Málaga, el único sitio al que siempre quiso volver. Digo, cuando me refiero a Málaga, Sansueña, Málaga, Torremolinos, todos los alrededores y tal, porque aquí encontró una libertad, y aparte de su relación con Emilio Prados, con Alto Laguirre, murió casi en brazos de Alto Laguirre. Efectivamente, entonces encontró aquí una empatía que en Sevilla no había encontrado. Y por eso precisamente en este rodaje, que ha sido un rodaje complejo, ¿no? Porque habéis tenido, Joaquín, que visitar toda la geografía cernudiana, ¿no? Casi habéis viajado por toda España. Sí, prácticamente por toda la geografía peninsular. El problema ha sido que no hemos tenido medios para hacer el exilio en ese sentido amplio, porque tiene un exilio largo. Cernuda, Londres, tanto por Inglaterra como Estados Unidos, después México. No hemos descartado esa posibilidad de volver a meternos otra vez en la biografía de Cernuda y llegar a la parte mexicana. De hecho, tenemos una propuesta para el mes de abril de visitar México, perdón, el mes de mayo, de visitar México al calor del 85 aniversario del exilio republicano, y nuestra idea es seguir trabajando en esa línea, pero sí es verdad que tuvimos complejidad en el rodaje porque vino la pandemia. Y se os ve aquí, estamos viendo aquí parte del rodaje. Esto lo hiciste estos Campillos. En Campillo, estuviste también en Puente Genil, en el Teatro Circo, ¿verdad? Todo a base de mascarilla, ¿verdad? Sí, la mascarilla fue fundamental, se consiguió hacer los rodajes en condiciones, muy bien se hizo todo. Tuvimos la oportunidad también de ir a Toulouse, ya la desescalada era ya evidente, y pudimos concluir el documental, que para mí ha quedado con una factura y con una riqueza de matices y una belleza desde los
desde la gente joven que participa, como puede ser Lucía Socan, Juan Pinilla, hasta la veterana como Gloria Vega, una actriz estupenda. Es decir, que lo componen gente muy variopinta en el sentido de que se habla de una biografía de un escritor, ¿no?, de un literato de la generación del 27, del exilio, pero es verdad que ha sido rodeado por la magia del demiurgo que es aquí Adolfo con esos... Adolfo, Juan Pinilla es el que ha hecho de narrador con su voz, y Juan Pinilla es un flamenco y es un autor, ha hecho un escrito estupendo que está publicado en Atrapasueños, y esto nos lleva ya inmediatamente a un libro tuyo, porque tú también eres novelista. Hace poco has publicado tu primera novela y ahora estás trabajando en una, no en una novela, sino en una biografía para estudiar la filmografía de Antonio Gades, ni más ni menos, ¿no? Sí, no es una biografía, es el cine y Antonio Gades y el cine. Es a través de la figura de Antonio Gades, de analizar todas sus películas, cómo él de alguna manera se enamoró del cine y cómo a través de su trayectoria, de sus vivencias, él fue de alguna manera engrandeciendo su arte, que ya lo tenía de siempre, de la danza, con el mundo fílmico. Y también a través de su figura lo que hacemos es un repaso de la historia del cine español desde el año 63 hasta el 83, de 20 años fundamentales, tanto del cine, digamos, más de autor como del cine más comercial, más de barrio, donde él participó y tal. Es decir, se hace ese recorrido que no solo repasa las películas, también repasa cómo era la crítica de cine en aquel momento y las relaciones sociopolíticas, cómo era la sociedad. Se habla del cine, por ejemplo, del cine norteamericano, cómo aterriza en España, por qué aterriza, en fin, que es un libro, digamos, complejo. Aparte de que también al analizar las películas se ve cómo están hechas y el porqué de la utilización de un lenguaje cinematográfico. Hablando de películas, de otros trabajos anteriores, tú eres un autor muy dedicado al documental y has hecho algunos realmente exquisitos, emocionantes, casi todos tienen eso, pero se condensa mucho en La mayor locura, que es una película que te la premiaron además. Sí, fue premiada al mejor documental español en Documenta Esto Madrid. de La mayor locura es hablar de la última fase de la vida de las personas a través de tres importantes figuras. Sí, lo que se trata de la mayor locura es decir, de alguna manera el sistema capitalista que vivimos tiende a como a separar a las personas, ¿no?, ricos y pobres, etcétera, también por la edad, ¿no? Entonces, esto está hecho en una época en que se despedía a la gente con 50 años y ya se consideraba que tenían que dedicarse a echar miguitas de pan a las palomas. Pero ¿no? tú demuestras lo contrario, hablando... Entonces se trataba de lo contrario, ver que la vida es una mientras se vive, que la vida hay que conservarla, que como dice Manuel Alcántara en la película, que cuando llegue mi hora me pille viviendo, y se hace a través de tres personajes, un actor y programador de radio. Ángel Marco. Ángel Marco, que es una persona excelente, que hacía unos programas estupendos en Radio 3, que le llegó una jubilación prematura que él nunca quiso aceptar y de hecho se dedicó a hacer performance, además tratando, por ejemplo, porque también la película está dividida en tres partes, ¿no?, lo que es el cuerpo, el deterioro del cuerpo, y él sigue actuando y con unos problemas que salen en la película, pero que él supera. Luego con Paca Arceo, usted te va a decir, que gran fotógrafa, una gran fotógrafa de la movida, también que trata el tema de la memoria. Primero tratamos temas trascendentales, el tiempo, la memoria de Paca Arceo, y luego ya a través de Manuel Alcántara, un excelente poeta y gran persona malagueño, tratamos el tema de la poesía y la inmanencia, ¿no?, del tiempo y tal, y entonces con eso conformamos esa película a la cual puso la banda sonora Pablo Millar, pero que entran dos canciones de Maite Martín, que se portó maravillosamente con nosotros, emocionante, que incluyen dos poemas de Manuel Alcántara, que son maravillosos. De su disco Al cantar de Manuel. Y hablando de la memoria, Joaquín, que es un tema predilecto tuyo, aquella feria vestida de luto, que lo que recoge es una película, un documental que le encargaste a Dani Ruz. Sí, a un cineasta que tú conoces bien, de Montilla, un joven apasionado por el corto y por el cine, y se lo encargamos porque no había hecho ningún largo, y yo viendo lo que había hecho anteriormente pensé que era una persona ideal para
con su mirada llegar a la realidad de lo que fue la guerra civil y el golpe en la localidad de Conil de la Frontera, ¿no? A partir de estudios que había allí, de toda documentación que ya teníamos prevista con la historiadora Magdalena González, pues se hizo de forma colectiva también un guión y se consiguió hacer un documental que cuenta la historia del golpe de Estado, en Conil, y bueno, se llama Aquella feria vestida de luto porque precisamente la saca, cuando se llevaron a la gente para fusilarla, la hicieron el día de la patrona de Conil. Es un documental que tiene un impacto, como podéis entender, muy positivo en la localidad, en el sentido de que la gente ha podido ver la situación, ¿no?, a los años, ¿no?, de qué pasó con aquello, con esa memoria, dónde está esa gente, dónde está esa memoria, y eso lo consiguió Dani porque tiene una capacidad muy bonita para contar historias. Importante también en tu trayectoria, septiembre 75, premiada también igualmente en la Seminci, septiembre 75, en donde tú cuentas con detalle el caso de Xavier José Baena, ¿no? Sí, de José Humberto Baena. José Humberto Baena. Yo hice la película porque a través de un amigo me pidió que apoyásemos a Flor Baena, que es una persona extraordinaria, como también la gente de Sinter, hizo un documental posterior, y porque tenía su caso en los derechos humanos, porque quería que se declarase como ilegal y ilegítimo el Consejo de Guerra que condenó sin pruebas a su hermano José Humberto, que los abogados los echaron de la sala a punta de pistola, le dejaron cifete. Y entonces lo hice por ello. Entonces lo que pasa es que es una película centrada en Flor Baena, en su lucha por conseguir verdad, justicia y reparación, pero que también repasa todas las vicisitudes de una época, y fue premiada efectivamente en la Seminci. Los últimos ajusticiados del franquismo. Fueron las últimas penas de muerte. Afortunadamente esas épocas ya no son, ojalá no se repitan jamás. Eran unas épocas muy crueles en todos los sentidos, y con una violencia extrema que siempre se rechaza. Por eso la encabezo con una frase de Esquilo, que es: toda violencia genera violencia. Y después, la violencia no vale absolutamente para nada en ningún caso. Después de esto, después de la muerte de Franco, empieza la transición. Y tú reflejas ese periodo inicial tan titubeante, cuando las cosas no estaban tan claras, en Las armas no borrarán tu sonrisa, que es una frase que le escribió el padre en una fotografía, en el reverso de una fotografía de Arturo Ruiz, una de las víctimas de la gente que luchó por la democracia. Igual que en el caso he hablado de Flor, en este caso yo hice la película porque Manuel Ruiz, que era tan bella persona como insistente, me estuvo, mientras estaba acabando Cernuda, que le hiciese una película acerca de la Semana Negra, que fue cuando la ultraderecha mató a Arturo Ruiz, la policía mató a Mariluz Nájera cuando se manifestaban como de luto por Arturo Ruiz, y luego mataron a los abogados de la misma noche, a los abogados de Atocha, que eran un ejemplo de lucha por los derechos de los trabajadores y de manera además altruista, ¿no? Entonces hice la película y se recupera esa parte, se recupera una parte de la historia diferente, complementaria, la contada por las personas de abajo. Hasta ahora se nos ha dado un relato institucional de que todo fue maravilloso, idílico y pacifista, y no, hubo muchas víctimas y hubo otro tipo de situaciones, y además la democracia no fue una concesión desde los poderes públicos, de los poderes institucionales y de los poderes que todo lo fagocitan, sino que ahí hubo mucha gente desde abajo peleando por ella, y hay que reconocer, la sociedad española debe reconocer que la conquista de la democracia se debe tanto a ellos como a nosotros, o mucho más. Es decir, hubo mucha gente en las calles a lo largo de muchos años que estuvo peleando por las libertades democráticas y recibía, a cambio de esas manifestaciones que eran pacíficas, recibía balas por parte de la policía de la época o de la ultraderecha, y que las manifestaciones para las cuales se solicitaba que fuesen legalizadas, autorización, eran reprimidas duramente por el Ministerio de Gobernación, y es una parte de la historia que es más desconocida por las nuevas generaciones y que se cuenta de una manera sincera, no con ganas, no por simplemente el punto de vista de esas víctimas y de sus familiares que no han recibido la justicia que llevan demandando 47 años, y que los asesinos andan sueltos y se sabe dónde están y tal, y aparte que había muchos de ellos que estaban ligados con los aparatos del Estado. Adolfo, una figura, y Joaquín, una figura central también en estos años fue Marcelino Camacho, y a él también le habéis dedicado un documental que se llama Lo posible y lo necesario, en donde habéis contado además con la colaboración de gente importante como Amparo Climent y Carlos Olaya, ¿verdad?
Bueno, en el caso de Lo posible o necesario no participa Amparo, pero sí participa Gloria Vega, Gloria que hace Vega, sí. unas escenificaciones muy interesantes. Son Carlos sería Marcelino y Josefina sería Gloria. Es un documental que ha tenido un buen recorrido por muchos cines de España, se pasó por la Seninci, en fin, ha tenido un recorrido magnífico. En las 2 horas que duran no se pasan enseguida porque está muy bien conseguido, la ambientación, el recuerdo y sobre todo la memoria de una persona tan importante como tantas otras, pero que en todo caso está cargada de significantes, ¿no? Porque Marcelino tiene todo, la humildad, la honestidad, la ética y sobre todo esa austeridad que le mantuvo siempre firme en sus convicciones. Es una película además que se está viendo en muchos sitios. Estáis defendiéndola ahora mismo en foros, en encuentros con gente que no han conocido a lo mejor a Marcelino. Hombre, es un gran desconocido, pasa con la memoria, ¿no? Que la tenemos muy corta, entonces tenemos que estar permanentemente desde el Frente Cultural, desde la gente que estamos en la cultura, intentando que no se pierda, ¿no? Que no se pierda un hilo que es importantísimo para conocer el momento actual y sobre todo para seguir defendiendo los valores democráticos, ¿no? Joaquín, gracias por el trabajo que hace. Joaquín, que fue muy amigo de Paco Algora, que eso hay que decirlo siempre, ¿eh? He traído un libro de Paco. Es un tipo excepcional que merece siempre que ya que hablamos de memoria, nunca echarlo en el olvido. Exactamente. Este excepcional actor tan importante en esos años de la transición en el cine que se hizo en España y que terminó sus días en Vejer de la Frontera. Sí, nosotros lo tenemos siempre presente, la verdad. Muchas gracias por acordarte de él. Gracias, Joaquín, y muchas gracias, Adolfo. Una cosa que quería, muy breve, que quería añadir respecto a la forma de abordar las películas y tal. Cuando hemos hablado de la actriz, Gloria Vega es una excelente actriz, Susana Martínez también trabaja, siempre contamos con unas actrices porque digamos que en el tipo de películas que hacemos pretenden sobre todo emocionar al espectador. El cine es conflicto y emoción y a través de la emoción llegar al pensamiento, ¿no? Y entonces lo que hemos es incluido una serie que no son innovaciones, porque aquí parece ser, se está los voluntariamente clásicos a veces introducimos cosas para que llegue al espectador lo clásico, de mejor lo moderno. manera. Y otra cosa que es que las producciones son independientes, no han contado ni con apoyos de ningún tipo, ni estatales, ni televisivos, etcétera, etcétera. Entonces quiero resaltar lo importante que es, porque no solo en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo tal, estas actrices maravillosas con las que estamos contando, actores como Carlos Olaya, etcétera, etcétera, lo importante es que se mantenga una producción independiente que no esté coaccionada, por ningún tipo de cortapisa. Bueno, así soy más libre, desde luego. Somos más independientes, somos más pobres, más independientes, pero más libres. Pero ahora poner en la pantalla la pobreza no se nota porque se puede comparar y equiparar con cualquier otra película. Sería bueno que se apoyase desde arriba, que tuviese unos apoyos económicos, pero nosotros vamos a seguir siempre haciendo un cine independiente porque es la historia del cine. Lo que ha movido siempre el cine es un tipo de gente que se lanzaba a ello, ¿no? Bueno, Adolfo, gracias por el esfuerzo y por ese trabajo de independencia que hacéis. Gracias, Joaquín, lo dicho. Gracias a ti.